Muy buenas noches tengan todos ustedes. Dios les bendiga. Hoy una vez más estamos aquí desde la Iglesia de Cristo en Palatine, transmitiendo para ustedes este estudio bíblico. Les saluda su amigo y hermano Pastor Guillermo Reyes. Yo estoy en casita, sí, pero esta es una transmisión por la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera, Iglesia de Cristo en Palatine. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se están conectando. Dios los bendiga grandemente. Vamos a mirar hoy una vez más sobre este mismo estudio que hemos estado mirando. La semana pasada hablamos sobre el rapto y es un preludio o un paréntesis de lo que estamos hablando de la gran tribulación. Vimos primeramente en los dos primeros estudios sobre la gran tribulación, la parte 1 y la parte 2, los sucesos para llevarnos a llegar hasta este punto que vamos a empezar el día de hoy a compartir con ustedes. Así que yo les pido que tengan su Biblia a la mano porque en realidad este estudio es un poquito extenso, tiene muchos pasajes que nos llevan a ello para nosotros estudiarlo y si es posible enseñarle a alguien, porque viendo yo este estudio yo pensaba, ¿por qué el apóstol Juan se le reveló todo esto para que él no lo dejara escrito a nosotros? Bueno, pues realmente para que aquellas personas que escuchen las cosas de Dios, primeramente sepan lo que va a suceder. Segundo, para que si la persona realmente reconoce a Dios como un Dios todopoderoso, tenga el temor de Él y pueda meditar y pensar, yo no quiero pasar con mi familia o con mi gente o con mis seres queridos, aún con mis amistades, este suceso tan grande que vendrá. Bien, entonces quiero compartir la tercera parte y posiblemente, si no me alcanza el tiempo, haya una segunda, cuarta parte de esto, una cuarta parte. Entonces, les voy a pedir que primeramente me acompañen a leer la palabra de Dios y vamos a leer una parte muy importante para que ustedes vean cómo vamos a introducirnos en esto. La cita bíblica que tenemos para hoy es Segunda de Corintios, capítulo 5. Sí, en Segunda de Corintios, capítulo 5, allí hay una parte muy importante sobre la gran tribulación. Pero vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 5 al 10. Les voy a pedir que abran su Biblia en esa área y después vamos a pasar a un verso más en Apocalipsis. Pero en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 5 en adelante, dice de la siguiente manera. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo.
En Apocalipsis 19, versículo 9, dice de la siguiente manera, Apocalipsis 19, 9. Y el ángel le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, dos eventos diferentes. Primeramente, si vemos en 2 de Corintios, en el verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y Apocalipsis 19, 9 dice que nosotros somos bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero. Estas son dos cosas que suceden en el rapto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, y que las personas que van a escuchar esto, sea hoy o sea otro día, sean edificadas y puedan entender leyendo tu palabra, Señor, y comprobando en ella lo que tú nos dices para prepararnos, Señor, para aquel gran día. Por Jesucristo te lo pedimos y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hablamos del rapto y que en el rapto hay dos cosas importantes que sucede con la iglesia. Primeramente, al hablar del rapto, entendemos que Jesús viene por su iglesia y la levanta, y Él viene en las nubes, y ahí lo vamos a recibir al Señor en el aire, dice el apóstol Pablo, y ahí estaremos para siempre con el Señor. O sea, no que estaremos en el aire para siempre ahí quedarnos, no, vamos a estar para siempre con el Señor, o sea, vamos a estar ya definitivamente con el Señor. Pero entonces, al suceder el rapto, aquí en la tierra, comienza lo que realmente queremos estudiar, la gran tribulación. Pero vinimos dando pasos para llegar a este evento de tal manera que nosotros podamos entonces mirar cómo va a ir sucediendo las cosas. ¿Sí? Aquí hay dos eventos que no nos debemos perder los hijos de Dios. Primero, compadecer ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por el Señor Jesucristo. Para que el día que estemos delante del gran trono blanco de la presencia de nuestro Padre Celestial, Él nos justifique. Él es nuestro abogado que nos va a representar ante el Padre para justificarnos. Él dirá, los de la derecha son los que yo salvé a través de mi sacrificio en la cruz y por mi sangre. Y los de la izquierda son los que no creyeron. Dice que habrá dos grupos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo dice el libro de Apocalipsis. Bien, entonces el siguiente suceso, después de que somos nosotros juzgados por Cristo, que compadecemos ante su tribunal para ser juzgados por las cosas que haríamos o que hicimos después de que Él nos reconcilió con el Padre, vienen las cenas de las bodas del Cordero, donde nosotros vamos a estar en una gran fiesta, en un gran ambiente en el cielo con Cristo Jesús, donde se une la iglesia, entonces ya santificada totalmente, purificada totalmente, nos unimos al Señor Jesucristo para siempre. Ahí estaremos con el Señor. Este suceso va a tomar 7 años. En los primeros 3 años y medio, no es exactos, ¿verdad? Porque no lo sabemos, pero en los 3 primeros años y medio es el tribunal. Los otros 3 años y medio vienen las cenas del Cordero que vamos a estar celebrando nosotros con el Señor. Entonces estamos ahí caminando y eso es lo que estamos haciendo con el Señor, ahí arriba. Toda persona que estará en el rapto, o mejor conocido como el arrebatamiento, va a pasar por estos dos sucesos y es necesario. Es necesario porque de otra manera el mundo cómo sería juzgado si no nos juzga a nosotros primeramente el Señor. En los estudios anteriores de la gran tribulación vimos que esto va a suceder en un lapso, como dije ahorita hace un momento, de 7 años, así como también tomará 7 años lo antes mencionado, o sea, lo que ya dije, el tribunal de Cristo y las cenas del Cordero. Mas la gran tribulación terminará con la aparición de Cristo en el cielo. Cristo va a aparecer en el cielo en un dado momento y esto nos lo revela a nosotros el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 en adelante. Mire, dice así, entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Estamos hablando de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos continuar leyendo
hasta el capítulo 20, versículo 3, ¿sí? Donde ya entra Jesús a la tierra con todos sus santos y ángeles. Él desciende a la tierra para poner su justicia y gobernar a este mundo por 1000 años, que es lo que le llaman el milenio. Entonces, ya cuando el milenio suceda, esto será algo grandioso. Pero necesitamos conocer qué está pasando en la gran tribulación. ¿Por qué la gran tribulación? Bueno, porque precisamente en el momento del arrebatamiento, aquí en la tierra comienza a suceder cosas terribles, cosas que nosotros mismos no quisiéramos ni siquiera mencionarlas. Pero para que esto suceda, hay algo que está deteniéndolo. O sea, no es el rapto, sino sinceramente es el Señor que está deteniendo que estas cosas vengan y sucedan. ¿Sí? Uh, en, en la Biblia nosotros podemos encontrar muchos pasajes que nos llevan a ello. ¿Sí? Ahora, cuando Cristo, el Señor, aparezca en el cielo, Él va a aparecer con su iglesia, ya va a descender con la iglesia, o sea, nosotros los que hemos creído en Cristo y que fuimos llevados en el arrebatamiento. Y ya el Señor aparece como Rey de Reyes y Señor de Señores, para terminar con el sufrimiento del pueblo judío. Porque mientras estamos nosotros en el tribunal y en las bodas del Cordero, en estos dos eventos, en la tierra va a haber mucha catástrofe, va a ser algo bien fuerte. Como dije hace rato, son los 7 años de un tiempo tan malo, pero también a la vez tan corto. O sea, solo son 7 años, que es lo que Daniel en su libro profético llama la última semana. Sí, 7 días es una semana y 7 días son por 7 vienen siendo 7 años. ¿Sí? Cuando habla así, el profeta Daniel está hablando de 7 años y esa es la última semana. Es un tiempo muy corto, pero de gran sufrimiento para la humanidad y para el pueblo judío. Mucho sufrimiento. Será un tiempo tan horroroso, tan sufrido, tan triste, que si nos fuéramos verso por verso, capítulo por capítulo en el libro de Apocalipsis, realmente nosotros quedaríamos asombrados, pero tendríamos que estudiarlo a profundidad. No nomás a leerlo así de pasadita, no, estudiarlo a profundidad. Para muchos será de perdición eterna. Ya no tendrán oportunidad con el Señor. Otros van a ser para testimonio de que Cristo reinará, óigalo bien, de que Cristo reinará en la tierra y gobernará al mundo por los próximos 1000 años. Todos esos que sobrevivan van a creer en ello y entonces van a ser 1000 años para el Señor Jesucristo gobernar todas las naciones, toda la tierra y enseñarle a la humanidad cómo se debe de llevar aquí las cosas o cómo deberían de haber sido las cosas. Esto se relaciona mucho más con el pueblo de Israel. O sea, es más hacia Israel, que es la nación santa. Ya los gentiles, prácticamente los que fueron ya perdonados, que ya fueron redimidos, ya están en el cielo con el Señor. O sea, ya son prácticamente lo que decimos la iglesia de Jesucristo. Mire, quiero llevarlos a un pasaje en Jeremías. Jeremías es un profeta que también habló mucho sobre las cosas de Dios. Y Jeremías nos enseña en el capítulo 30, él nos enseña esto que dice de la siguiente manera. Jeremías 30, versículos 7 al 9. Sígame con su Biblia si usted la tiene en la mano, si no escuche lo que dice Jeremías 7 al 30. Dice, cuán grande es aquel día, el día que estamos hablando, el día que comienza todo esto, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahora, fíjese que cuando dice Jacob se está refiriendo al pueblo de Israel. Tiempo de angustia para Jacob. Por eso dije que él especialmente se refiere en todo lo que va a suceder al pueblo de Israel. Ya los que creyeron, ya los que creyeron en Cristo y el Señor los perdonó y los redimió, ya esos se fueron. Es la iglesia. Pero en su regreso, Él viene para gobernar y mostrarle especialmente al pueblo de Israel. Pero el día doloroso
que empieza la gran tribulación es este que está mencionando Jeremías capítulo 30, versículo 7. Verso 8 dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello y romperé tus coyunturas. Y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Cuando dice a David su rey, a quien yo les levantaré, se está refiriendo a Cristo, porque Cristo el Señor nació del linaje de David. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 1. Bien, ahora, entonces nosotros tenemos que continuar viendo cómo la escritura nos va guiando y nos va llevando a lo que es la gran tribulación. En Daniel capítulo 9 y el verso 24 dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, o sea, al Señor Jesucristo, cuando Él reinará por siempre, para ungir al santo de los santos. Y cuando habla de semanas, está hablando de lo que yo les mencionaba hace rato. Sucedió tantas cosas en 69 semanas, sucedió tanto hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, 62 semanas, y luego después vino el Señor. Pero la última semana de las 70 semanas mencionadas aquí es esta de la gran tribulación. 7 años de gran sufrimiento, 7 años que va a estar pasando la humanidad tantas cosas y especialmente el pueblo de Israel por no haber creído en el Señor Jesucristo, el Mesías esperado. Ellos no creían que Él era. Esto es el fin de algo horrible, lo que va a suceder en la gran tribulación. Habrá una batalla grandísima en la tierra, habrá muchas cosas que van a pasar. Es importante recordar que esto sucede solamente en un escaso lapso de 7 años. Y Israel tiene mucho, pero mucho que ver en esto. Y no la iglesia. La iglesia no estará en el centro de los propósitos estos de Dios. Dios cumplirá lo que resta y por lo que es un tiempo de juicio hacia el pueblo de Israel. Ahora, mire, hay muchas enseñanzas y yo quiero que usted, que me escucha, esté mirando y esté poniéndole mucha atención a las cosas que vamos a hablar. Es un tiempo de juicio, la gran tribulación. Es de suma importancia recordar esto. Es tan característico de juicio que hace que esto se nombre de esta manera, una tribulación grande, tan diferente a todas las otras cosas que se le han llamado tribulación en la historia de la iglesia como del pueblo de Israel. La iglesia pasó un periodo muy grande, por eso yo comencé dando desde la ascensión de Cristo en la primera parte, porque de allí para adelante, cuando la iglesia se queda aquí en la tierra, el Señor Jesús asciende al cielo, viene una gran persecución contra el pueblo de Dios, que eran los apóstoles en aquel tiempo y todos los discípulos que se iban añadiendo a la iglesia, que iban creyendo por la predicación de los apóstoles. Y como el apóstol Pablo predicó en tantas ciudades y hizo que la palabra de Dios se esparciera y conquistó el apóstol Pablo muchos discípulos para el Señor, y estos salían y iban por todas partes sembrando la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros veamos que desde entonces hubo sufrimiento, mucha tribulación para la iglesia, pero esta tribulación, dice aquí, será la más grande de las tribulaciones que nunca en la historia había sucedido, ni antes de la iglesia ni después de la iglesia, porque también antes el pueblo de Dios había sido tribulado. Hay un periodo que yo creo que ustedes recordarán y que porque es muy nombrado en este tiempo, es el periodo cuando Hitler tomó el pueblo de Israel y persiguió a tanta gente.
y los mató. Solo se dice que fueron 6 millones, pero la verdad no se sabe. Fueron mucho más, yo estoy seguro que eso. Entonces, para todo esto que ha sucedido, debe de haber un juicio por la incredulidad de las personas, especialmente el pueblo de Israel, que no ha obedecido ni ha creído en Dios. No se sometieron a los estatutos, los preceptos y los mandamientos de Dios. Y la iglesia sufrió porque vino una persecución, porque no creían que Jesús era el Mesías. Ellos no consentían con que Jesús era el Mesías, y entonces esto como creció tanto y había esas revueltas, pues por eso la iglesia fue muy perseguida. Pero ya vimos todos esos periodos en la primera y la segunda parte de esto que estuvimos mirando como la gran tribulación. Ahora vamos a ver qué nos enseña hoy con respecto a este juicio. Habrá un juicio de parte de Dios. Al Apocalipsis 6, del 15 al 17, dice así: y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas entre las peñas de los montes, y, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La humanidad va a querer esto, va a decir esto. Cuando este juicio empiece, ellos no van a comprender por qué está pasando tantas cosas aquí en la tierra. Solo tenemos que leer la palabra de Dios. Si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis del capítulo 6 al versículo 9, es donde está todo esto que va a suceder. Para darnos cuenta de esto, necesitamos leer. Y esto significa la ira de Dios. La frase más común en estos capítulos: estará derramada sobre el mundo incrédulo y sobre las naciones, la nación, perdón, de Israel, que rechazó a su Mesías cuando él vino. Qué triste. Bueno, hoy en día muchas personas siguen rechazando a Jesús. Hoy en día muchas personas siguen rechazando a Jesús. Hoy en día muchas personas mencionan a Jesús, pero con los hechos, con los actos, lo están rechazando, porque no vivimos conforme a los estatutos de nuestro Señor, porque no hacemos lo que nuestro Señor nos dice por su santa palabra, por lo que nos ha dejado escrito para que nosotros nos sujetemos a ello. Pero todo este juicio va a venir sobre aquellas personas que rechazaron al Mesías. Este juicio se ve en los 7 sellos que habla el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 17. También donde habla de las 7 trompetas en el capítulo 8, 1 al 13, 9, 1 al 21. Donde también habla de las 7 copas de la ira de Dios, capítulo 16 del 1 al 21. Fíjense, 7, 7, 7. Esto tiene mucho que ver. Dicen que es el número perfecto de Dios, en que nosotros tenemos que mirar qué va a pasar ahí. Si yo me pongo a leerles ahorita esto, no terminamos en toda la noche. Pero yo quiero que ustedes lean estos capítulos. Acuérdense, ahí están los títulos en la misma Biblia: las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 sellos, y ir mirando verso por verso qué está sucediendo mientras la iglesia está con Jesucristo ya. Si la iglesia ya no va a sufrir esto lo va a sufrir la humanidad de los incrédulos, aquellos que no creyeron en Jesucristo, como el pueblo judío que no aceptó al Mesías cuando él vino. Cuando lo rechazaron, lo crucificaron, ¿sí? Pero eso no debemos de ponerle mucha atención, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, ¿sí? A veces pensamos que fueron los judíos, a veces pensamos que fueron los romanos, pero no. El Señor Jesucristo quiso poner su vida por nosotros, porque Él nos ama. Y Él quiso venir a cumplir la voluntad de Dios nuestro Padre en la demanda de que Dios estaba buscando que el hombre se arrepintiese de su pecado. Y estamos hablando, cuando decimos pecado, el pecado original que se originó en el Edén. ¿Sí? Los demás pecados que ya hemos cometido es porque en nosotros está el pecar. Ya es algo que está en nosotros por naturaleza a partir de entonces. Bueno, solo Cristo, el Cordero, puede tomar, como dice el libro de Apocalipsis, el libro de la vida, para empezar a leer los nombres que están escritos ahí. ¿Qué contiene este libro también?
Hay varios libros y un libro que contiene todos estos, las copas, los sellos y abrir este libro es importante, ¿ok? Que él es el único que lo puede ver. Ahora, ¿qué contienen los juicios de Dios? Al abrir el libro, en otras palabras, solo Cristo puede vindicar a Dios en lo que Él ya ha dicho que va a suceder. Solo Cristo, nadie más. Él lo hará durante estos 7 años de la gran tribulación. Él lo va a hacer. Mientras estamos en el aire con Él, Él va a poder hacer todo esto. Eso será lo que nosotros consideramos las bodas del Cordero, que vamos a estar disfrutando de su presencia y vamos a poder estar allí. Habrá un juicio de parte también de Satanás. Mire, el enemigo también va a poner su parte. Apocalipsis capítulo 12, verso 12 dice así, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. ¿Sí? Alegraos vosotros cielos, o sea, vosotros cielos, o sea, ustedes que están allá arriba, alégrense. Y dice, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra, aquellos que se quedaron para pasar la gran tribulación. La gran tribulación va a ser algo catastrófico, horroroso, feo, mucho sufrimiento. Si leemos todos estos capítulos, vamos a mirar cuánta gente va a morir, cuántos sucesos van a pasar aquí en la tierra. Y no es para atemorizar a nadie. La intención no es atemorizar, la intención de enseñar esto, como dije que Juan lo escribió para que nosotros lo leamos, es con el propósito de que pensemos y meditemos. Yo quiero estar ahí. Yo quiero pasar por ese tiempo. ¿Lograré pasar por ese tiempo? Bueno, es para pensar. Satanás, quien habita ahora en los lugares celestiales, según el libro de Efesios, y si quiere vamos a leer Efesios capítulo 6. En el capítulo 6 de Efesios dice de la siguiente manera, en el verso 11 y 12. Efesios 6, 11 y 12, donde habla de la armadura de Dios. ¿Sí? Entonces, busque usted Efesios si gusta, 11 y 12. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que yo digo, Satanás, quien habita ahora en lugares celestiales. ¿Sí? Él anda por todos lados. Será arrojado a la tierra para siempre ya. ¿Sí? Dios le permitirá actuar y hacer cosas que jamás ha podido hacer en el tiempo de la gran tribulación. Parece que es raro, pero es así. Dios se lo va a permitir. Ahora, con todo esto, ¿qué Dios está haciendo al mundo? Bueno, habéis rechazado al Dios verdadero, ahora recibe al Dios falso. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si ustedes rechazaron al Mesías, si ustedes rechazaron a aquel mi hijo que yo les envié, bueno, ahora reciban ustedes, ya que rechazaron al Dios verdadero, reciban al Dios falso. Satanás es un Dios falso que va a venir a la tierra a hacer desastres. Durante estos 7 años, Satanás será permitido, óigalo bien, imitar mucho de lo que Dios ha hecho en el pasado. Él se le va a permitir. Él hará una trinidad, como Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así él hará una trinidad, pero falsa, no verdadera como la nuestra. ¿Sí? Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ahora, acuérdese de esto, habrá un anticristo en la tierra. Apenas la iglesia asciende, el anticristo se manifiesta. Es más, es probable que hasta antes ya esté dando señales de quién es él, antes del arrebatamiento. Algo se va a mirar de él, algo se va a poder mirar de él, ¿sí? Pero él es falso.
Y luego también viene el falso profeta, que es alguien que se levanta religioso y va a hacer también cosas para favor de él. Pero luego, ahorita vamos a ver algo que Satanás, la otra parte de su trinidad falsa, también va a participar en ello. ¿Sí? Muy bien. Apocalipsis 13, del 4 al 11, hay una enseñanza ahí que dice, y le adoraron al dragón. Ahora, cuando habla del dragón, está hablando del anticristo, que había dado autoridad a la bestia. Perdón, el dragón es Satanás y la bestia es el anticristo. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Ahora la gente se va a enamorar de la bestia. Lo van a adorar, lo van a venerar. ¿Sí? Porque él va a hacer cosas para ganarse a la gente para él. ¿Y quién podrá luchar contra ella, contra la bestia? Pues ya no hay nada aquí que pueda luchar. ¿Sí? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Fíjese, ese otro personaje que está ahí, Satanás. Había una encarnación entonces falsa en esta persona, en este personaje. ¿Sí? El segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 9, dice de la siguiente manera, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es el anticristo. ¿Sí? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando Cristo aparezca para reinar en la tierra, dice que lo matará con el espíritu de su boca. Solamente con abrir el Señor su boca lo matará y lo destruirá. Ahí será prácticamente su final y entonces irá a su lugar eterno. Ahora, también habrá una resurrección falsa. Va a haber una resurrección falsa con respecto a este personaje porque aparentemente va a suceder algo, ¿sí? En Apocalipsis 13, versículo 3 al 12, ahí encontramos esta información. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, como que alguien lo hirió, no sé, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, la primera bestia y la segunda bestia, Satanás. ¿Sí? Y hace que la tierra y los moradores de ella lo adoren a la primera, lo adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, como que murió y resucitó y al levantarse otra vez, hacen que lo adoren porque es según para ellos su Dios en aquel momento. El personaje en que la humanidad que está en la tierra va a estar creyendo, porque la humanidad tiene hambre, tiene anhelos, quieren salir de la tribulación en que se encuentran y entonces se van a rendir a Él en una totalidad para que ellos puedan salir adelante de todo lo que está pasando aquí en la tierra. Esto es lo que se llama la gran tribulación. Es algo grandísimo, es un suceso horrible, como dije desde el principio, que va a estar pasando aquí en la tierra. Nosotros estar leyendo estos libros o este libro maravilloso de Apocalipsis junto con el de Daniel, porque hay mucha información para que nosotros enseñemos lentamente, tranquilamente a nuestros seres queridos de las cosas que van a suceder aquí en la tierra. Sí, es importante que nosotros los pastores enseñemos a la iglesia sobre esto. Bueno, esta bestia va a hacer milagros falsos. En todo quiere imitar al Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta quiere una Trinidad, como Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, así también quiere una Trinidad de Él. ¿Sí? Satanás, el anticristo y el falso profeta. Quieren hacer milagros, ¿sí? Van a resucitar. Después de muerto, va a resucitar. Pero ahora también quiere hacer milagros y son milagros falsos y la gente le va a creer. Y esto va a pasar en la gran tribulación, según Apocalipsis 13:13.
Dice, y también hace grandes señales, son milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y no más. Y luego dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido, o sea, Dios le va a permitir, Dios le va a permitir hacer en presencia, dice, de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen y la bestia que tiene la herirá de la espada, perdón, y la bestia, a la bestia, perdón, que tiene la herirá de espada y a una herida de espada dice, y vivió. O sea, va a hacer milagros, grandes señales, ¿sí? Y cuando Él haga todas estas señales aquí en la tierra, los hombres van a creer en Él. Toda la humanidad lo van a adorar. Va a querer que lo adoren. ¿Por qué? Porque está haciendo milagros falsos. ¿Por qué? Es el enemigo. Y el poder que se le ha dado, se le ha permitido de parte de Dios. No es porque Él lo tenga, Dios se lo ha permitido. Se le ha permitido, dice la Escritura. Sí, eso está en Apocalipsis 13, versículo 13 y 14. Ahora, ¿quién es el falso profeta? Bueno, viene siendo como una segunda bestia, así se le define, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Pero permítanme, será permitido hacer lo que jamás se ha permitido a los falsos profetas hacer. No sé si usted se recordará de unos profetas, los profetas de Baal, que son muy mencionados en el libro de Elías, perdón, de Isaías, uh, donde dice que Elías hizo descender fuego del cielo y los consumió. Bueno, esos eran falsos profetas, 450 profetas, dice, aclamaban a Baal en alta voz. Querían que Satanás les diera poder, Dios no se lo permitió. Pero en cambio, Elías solamente oró, dice, y fuego cayó y consumió todo lo que estaba frente de ellos. Este es el ejemplo que se nos da de esto. Además, dará vida a la imagen del anticristo cuando muera, cuando aparentemente va a morir. Y se le permitirá infundir aliento, dice Apocalipsis 13:15. Se le permitirá infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adorasen. Imagínese usted que una estatua va a empezar a hablar, porque van a hacer una imagen de él. Y cuando hagan esa imagen, se le va a permitir, Dios les va a permitir eso, para que la humanidad misma caiga en su propio error, de creerle a sus falsos milagros. Qué triste va a ser todo eso que va a estar pasando aquí. Esto es lo que se llama la gran tribulación. Ahora, la gran tribulación son sucesos que van a venir continuos, continuos, continuos durante 7 años. Por eso en 7 años tiene que pasar todo esto. Y son muchas desgracias que habrá aquí en la tierra. Muchísimas desgracias. Satanás perseguirá a toda la humanidad, en particular al pueblo de Israel. Pero él va a perseguirlos para matarlos, cuyo símbolo es solamente, ¿por qué? Porque la Biblia dice que una mujer dio a luz un hijo varón, y este es cuando Cristo nació. Una mujer se refiere a la nación de Israel, que dio un hijo, ese es Cristo. Y entonces, desde entonces, el enemigo le tiene mucho coraje a Israel. Si desde niño al Señor Jesucristo lo quería matar, entonces siempre se buscó la manera. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que era el Cristo que venía. Y aún él mismo intentó hacer caer al Señor Jesucristo cuando él empezaba su ministerio, cuando él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Ahí le ofreció su reino. Y a este anticristo también se lo va a ofrecer y el anticristo va a aceptarlo, va a aceptarlo. Los sufrimientos de Israel en el pasado no son nada comparados, no tienen comparación con lo que sufrirá durante este periodo de la gran tribulación. No es nada comparado. Uno piensa y uno dice, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Sabe por qué? Porque rechazaron a su Mesías, que Dios les envió.
al Cristo glorioso, al Hijo de Dios, lo rechazaron. ¿Sí? Prefirieron un malhechor que a Jesús. Y por eso gritaban, crucifícale, crucifícale. Hay personas hoy en día que siguen queriendo crucificar al Señor Jesucristo. Pero gloria a Dios, Él ya no viene en su segunda venida para sufrir. Él viene para reinar, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Todos estos son los sucesos de la gran tribulación, mientras la iglesia está disfrutando las bodas del Cordero, mientras la iglesia está en el cielo, cuidada por Dios. Ahora, como dije, Satanás perseguirá a toda la humanidad y en particular a Israel. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 al 17. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer alas para que volase, o sea, para cuidarla. Hay una enseñanza grande en todo esto. Creo que nosotros debemos de meditar y pensar en lo que está pasando. Los sufrimientos van a ser grandes, van a ser terribles. Habrá un juicio de parte del anticristo para aquellos que no le van a querer obedecer, porque va a haber un momento en que la gente se va a rebelar. Y esto lo dice así, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, que fue lo que yo leí. Aquel inicuo, que está lo que leí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigiosos mentirosos y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierdan por cuanto no recibieron el amor, óigalo bien, el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que no sean, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. La verdad es Cristo, sino que se complacieron en las injusticias. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 al 12. Ese inicuo es el anticristo y viene a destruir a la humanidad, porque él quiere que lo adoren, él quiere ser él quiere ser el único. Y el tiempo se nos ha ido, pero hay mucho que enseñar sobre la gran tribulación, por eso dije al principio, es probable que no lo terminemos este estudio hoy, y no hay ninguna prisa, no hay ninguna prisa. Ahora, la gran tribulación no es para la iglesia, con esto quiero concluir. La gran tribulación no es para la iglesia. La iglesia ya no estaremos aquí en la tierra, estaremos con el Señor en el aire. Por esos 7 años, mientras que esos 7 años acá abajo en la tierra, estarán pasando todas estas desgracias. Se manifestará Satanás, se manifestará el anticristo, el falso profeta, harán falsos milagros, sí, habrán falsas señales, perseguirá al pueblo de Israel. Y vamos a hablar más adelante sobre la marca de la bestia. Vamos a hablar más adelante sobre los decapitados. Vamos a hablar más adelante la próxima semana también en lo que es la guerra de Armagedón, que eso le da paso a la venida de nuestro Señor Jesucristo para descender a la tierra. Amados hermanos y hermanas, a mí la tristeza es que el tiempo se nos va tan rápido, pero espero que lo poquito que está usted escuchando o entendiendo, Dios le dé mucho discernimiento y usted pueda poner sus pies firmes sobre la tierra y pensar, Cristo es mi salvación y por lo tanto yo me someto al señorío de Cristo. Y si usted confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted no tendrá parte en esta tribulación. Usted tendrá parte, sí, en el juicio de Jesús a los cristianos, a los creyentes, a la iglesia, pero también tendrá parte en las bodas del Cordero. Y de ahí para adelante será vivir eternamente con nuestro Señor, en plena comunión con Él, sin sufrimiento de nada. Eso lo veremos más adelante. Les animo que la próxima semana estén presentes para seguir y continuar este estudio de la gran tribulación. Les mando un abrazo virtual. Dios los bendiga y espero que todos se encuentren bien. Hagamos una palabra de oración sobre lo que hemos oído hoy.
Padre, te damos gracias por tu santa palabra y por lo que hemos oído hoy. Permite que cada persona que oyó esto lo medite, lo asimile y te dé gloria a ti, Señor, porque sabemos, Dios, que tu iglesia tú la rescatarás y no estará, Señor, en estos sucesos. Padre, ayúdanos a que muchas personas puedan meditar en esto y no quieran pasar por la gran tribulación. Padre, te lo rogamos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz y su sangre derramada, que tu Espíritu Santo dé discernimiento por tu palabra. Amén. Gracias, buenas noches. Un abrazo virtual una vez más, su amigo y hermano, Pastor Guillermo Reyes de la Iglesia de Cristo en Paletán. Que Dios les bendiga y que puedan descansar esta noche. Que Dios les bendiga a todos.